Buenos días, queridos hermanos y colegas, pastores. Estoy muy agradecido de ser participante en este simposio en nuestra Unión Colombiana, especialmente con ese tema tan importante de la vocación pastoral. Me gustaría compartir varios versículos bíblicos, algunos testimonios y una idea muy clara de qué es prácticamente una vocación. ¿Cuándo podemos saber perdón, con seguridad que sí tengo una vocación? ¿Y qué debo hacer cuando la recibo? Vamos a ver nuestra primera diapositiva. Y aquí vamos a ver la definición de qué es una vocación. El llamado pastoral es una vocación. La palabra vocación proviene del latín vocatio, que significa llamado o convocatoria, lo que nos permite ver el punto central al que nos referimos. La vocación es un llamado o una convocatoria del parte de Dios para realizar algo. Es muy importante entender que vocación prácticamente, además de todo otras cosas, es un llamado que Dios no hace. Y hay que saber cómo identificar este llamado, cómo escuchar, cómo estar seguro que sí somos llamados o para el ministerio. Y vamos a ver aquí el ejemplo de Isaías, que en los testimonios de hermana White está alabando mucho su actitud. Y en Isaías capítulo 6, versículo 8, podemos ver o podemos leer: Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Es una disposición inmediata, es una disposición espiritual, una dedicación que no pone en duda la vocación del Señor. Por eso Isaías en este caso es un ejemplo para todos nosotros. El espíritu de profecía aquí también aclara que el tiempo es corto, la noche se acerca, cuando nadie podrá trabajar, que en los que se alegran en la verdad presente se apresuren ahora y impartirá a otros. El Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Los que están dispuestos de hacer sacrificios en pro de la verdad deben responder ahora, heme aquí, envíame a mí. Nuestro Señor desea que su iglesia es una iglesia misionera, que su iglesia tiene una vocación. No solo los pastores, pero todos los miembros, todos que somos convertidos, una vez aceptado a Jesús, una vez venido a su iglesia, aceptado la preciosa verdad, conociendo las profecías. ¿Cuántas veces ha sucedido que hemos tenido algunas charlas proféticas y la gente se ha acercado a nosotros y decía, ay, ¿cómo se ha cumplido? Ay, ¿de dónde lo saben esto? ¿Cómo lo ha revelado el Señor? Entonces nosotros presentamos la verdad presente. Y la verdad presente todavía se va a cumplir con muchos detalles y con muchos atributos, como es por ejemplo la ley dominical. Hay mucha gente que no cree que eso podía ser, pero cuando esto sucede, eso va a ser un terremoto espiritual, un terremoto intelectual, porque se transgredirán también las leyes de la libertad de conciencia, libertad religiosa. Entonces, esos son asuntos, queridos hermanos, que si nosotros creemos todo eso, creemos la verdad, le hemos recibido la verdad, debemos con todo corazón y con toda fuerza responder al Señor y decir, heme aquí, envíame a mí. Aquí no se habla de empleo, no todavía se habla de una ordenación o una separación por un servicio especial. Claro, Isaías sí, él fue ordenado como profeta. Pero vamos a ver que a nosotros
nosotros tenemos una vocación cristiana que es general. Primero de los Corintios, capítulo 2, versículo 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego facultades, luego dones de sanidad, y así sigue la lista. ¿Qué significa eso? Que todos somos llamados de alguna manera, algunos como profetas, otros como apóstoles o pastores, otros para hacer obra buena, otros para ser traductores, otros para en la área de la salud, y todo eso es un paquete que representa el pueblo de Dios. Cuando nosotros conocemos la verdad y nos conectamos directamente con Jesús, el primero que sucede es que nosotros empezamos de entender la vocación que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué es que Dios quiere de mí? Aquí está la vocación cristiana. Romanos 8, versículo 30. Ya a los que le señaló desde antes el camino, a estos también llamó, y que ellos que llamó, a ellos también justificó, a ellos que justificó, a ellos también glorificó. ¿Qué significa eso, queridos hermanos y hermanas? Significa que todos somos llamados. No hay ninguna persona que no ha recibido un llamado. Si tenemos fe en nuestro corazón, si somos miembros de la iglesia, ya bautizados, es porque hemos contestado a este llamado, ese llamado a seguir a Jesús. Pero si somos llamados, vocación no es algo diferente que un llamado. Si nosotros hemos escuchado la voz de Dios, dice la palabra de Dios, no endurece tu corazón. En los Efesios, capítulo 4, versículo 1, apóstol Pablo aclara: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Así que todos tenemos una vocación, todos los miembros de la iglesia. Algunos con unos dones, otros con otros dones, pero si nosotros estamos en la iglesia y todavía no sabemos qué es nuestra vocación, entonces obviamente corremos un peligro. Y puede ser que hemos escuchado la voz de Dios, así como Isaías, que dice, ¿quién enviar? Y nosotros pues no hemos quedado silenciosos. Vamos a ver algo más acerca de la vocación. Pedro también habla de esa vocación, pero él entiende que la vocación que hemos recibido como un don del Señor debe ser también confirmada. Y eso es muy importante para entenderlo. Por lo cual, hermanos, procurad tan más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caerás jamás. Entonces no es solo recibir el llamado, recibir esa vocación y elección, pero también hacerla firme. Significa practicarla, significa ponerla en la mesa, verla claramente, qué es, conocerla conscientemente y confirmarla. ¿Qué significa? Que todos los días debemos practicar esta vocación. Vamos a ver qué es prácticamente una vocación. Aquí tenemos un ejemplo de parte del apóstol Pablo, y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero no vamos a tener el tiempo solo en una hora de pasar por todos los versículos que hablan de la vocación. El apóstol Pablo habla de una vocación irresistible. Vamos a ver Romanos capítulo 9, versículo 3, él dice: ¿por qué desearía yo mismo ser anátema de Cristo por mis hermanos que soy mis parientes según la carne?
Entonces, cuando tenemos una vocación, tenemos un llamado como apóstol Pablo, eso se vuelve un poder tremendo, un poder y un deseo tan fuerte que, como él lo expresa aquí, él prefiere morir, prefiere perder su salvación, porque eso significa ser anátema de Cristo, significa ser maldecido por el Cristo, perder la salvación, pero compartir la salvación con sus amigos, con sus parientes, los judíos. Aquí podemos ver que cuando un llamado viene, entonces eso no es un llamado que nosotros no podemos reconocerlo, no lo podemos escuchar. No, es un llamado tan fuerte, es un poder interno, un deseo de hacer la obra misionera, de compartir con los otros, que no se puede comparar con nada más. En acuerdo de ese versículo, apóstol Pablo prefiere la muerte, pero no dejar el Evangelio. Me recuerdo una historia de algunos europeos que vinieron de buscar oro aquí en Estados Unidos, y ellos se dieron cuenta que si ellos dicen que encontraron oro, pues todo el mundo se echaría atrás de ellos, buscar dónde ellos lo encontraron, para que ellos también busquen el oro. Y un día ellos encontraron el oro. Y sí, como dijeron desde antes, no van a decir a nadie. Pero, ¿qué sucede? Cuando salían de la ciudad, una cola grande de personas estaban caminando atrás de ellos. ¿Y ustedes por qué caminan con nosotros? Es porque ustedes encontraron el oro. Pero ¿cómo saben? Nadie le dijo nada. No necesitan decir. Es por la expresión de su rostro y la felicidad que tienen. Nosotros sabíamos que ustedes han encontrado oro. Eso es un ejemplo semejante. Cuando nosotros encontramos la perla, encontramos el tesoro, que es nuestro Señor Jesús y la verdad, entonces nuestras caras se iluminan. Nosotros no podemos hacer nada más. En acuerdo de apóstol Pablo, 1 Corintios 9:16, este llamado se convierte en una necesidad. No es que es una opción, es que el poder es tan fuerte de ese deseo que no nos deja de hacer cualquier otra cosa. Vamos a leer aquí. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta obligación, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. ¿Qué dice Pablo? Ay de mí. Hay muchos otros versículos que dice que considera todo de basura, solo lo más precioso es conocer a Cristo, el Evangelio. Muchísimos versículos bíblicos en que Jesús pone énfasis del Evangelio, y qué gran es la necesidad de compartir el Evangelio con los otros. Así que entendemos, queridos hermanos y hermanas, que la vocación no es solo una cosa abstracta, no es un asunto de que una persona está apuntado o elegida por la iglesia y vienen a la gente y dicen, bueno, entonces ahora te toca ser pastor, y la persona dice, ay, por favor no me ordenan. Eso es una situación muy distinta, un cuadro muy distinto que presenta apóstol Pablo. Vamos a ver otra vez cuando llegamos a Moisés, que sí, a veces hay gente que rechaza el llamado del Señor, pero vamos a ver por qué y qué hacer en este caso. Aquí tenemos un otro ejemplo de John Knox, es un misionero protestante muy famoso.
Él tiene una oración famosa que dice, dame Escocia o muero. También una situación muy parecida de esta de apóstol Pablo. Él compara la ausencia de la posibilidad de predicar el Evangelio con la muerte. Si no le dejan a predicar, mejor que muere. Si no tiene éxito, mejor que muere. De verdad, queridos hermanos, eso es una señal muy clara de una vocación especial. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos que, por ejemplo, yo no necesito ser llamado por la iglesia, no necesito ser ordenado como pastor, no necesito recibir un salario. En el momento cuando yo recibo este llamado, inmediatamente se enciende en mí este fuego. Quizá no podemos orar en la misma forma como él, pero sí podemos orar, Dios, dame por lo menos una alma este año. Por favor, te lo pido, una alma cada año. Entonces, Dios puede obrar ese milagro, así como lo logró con John Knox. Los testimonios de hermana White explican de Knox. Cuando lo llevaron ante la reina de Escocia, en cuya presencia flaqueó el valor de más de un caudillo protestante, Juan Knox testificó firme y denodadamente por la verdad. No podían ganarlo con halagos ni intimidarlo con amenazas. La reina le culpó de herejía. Había enseñado al pueblo una religión que estaba prohibida por el Estado y con ello. Ella transgredía el mandamiento de Dios que ordena de súbditos obedecer en sus gobernantes. Knox respondió con firmeza. Cuando tenemos esa postura, ese deseo, no tenemos miedo de compartir el Evangelio, no tenemos miedo de las consecuencias, no tenemos miedo de la persecución. Y eso es que sucedía con los apóstoles. Apóstol Pablo y sus colegas, pues ellos entraban en la cárcel y salían, entraban en la cárcel y salían. Persecución, piedras, azotes, todo tipo de persecución que ellos sufrían, pero no se desanimaban. ¿Por qué? Porque tenían una vocación. Una vocación significa también un deseo, una entrega al Señor. Vamos a ver Jeremías, que fue un profeta que trabajó en un tiempo muy difícil. Y sí podemos hacer un estudio más extenso de Jeremías, pero basta aquí solo ese versículo. Llega un momento en que Jeremías decide que él no puede más. Yo creo que eso sucede con muchos de nosotros, especialmente si trabajamos en un lugar difícil, donde la gente no acepta la verdad. Entonces nosotros andamos casa por casa, damos estudios bíblicos, quizá hay algún bautizado aquí, otro allá, pero no estamos satisfechos, no podemos desarrollar una obra de muchos miembros. ¿Qué dijo aquí Jeremías? Y dije, no me acordaré más de él, del Señor, ni hablaré más en su nombre. Imagínense, el profeta Jeremías decide que no más. Él termina con toda su ocasión. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente y metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Entonces, cuando hablamos de una vocación, otra vez podemos ver que eso es como una necesidad, es una realización, es algo que nos hace feliz, es algo que cuando nosotros compartimos el Evangelio nos sentimos liberados. Y eso es de qué está hablando aquí Jeremías, que si él no comparte el Evangelio, es como un fuego que lo quema
por dentro él se siente condenado. Exactamente, apóstol Pablo dice, ay de mí si yo no predico el Evangelio, me siento condenado, mi conciencia me molesta si yo no predico el Evangelio. Así que una vocación no es una cosa fácil, es un asunto bien fuerte. Me recuerdo de un hermano en una de las iglesias donde yo atendía, y él me decía que él tenía como 25 años cuando llegó en la iglesia, y pronto después de eso se acercaron a él de parte de nuestra iglesia y le dijeron, mira, hermano, ¿qué te parece si tú entras en el Evangelio? Queremos que tú trabajes como un obrero bíblico porque vemos que tú estás dando estudios bíblicos, tienes éxito, tienes almas ganadas, entonces queremos que tú entres en el ministerio. El hermano dijo que no. La razón por qué él negó esa invitación fue que él pensaba que iba a ganar muy poco en la iglesia, él tenía una familia grande, e entonces él pensó, no, yo mejor me quedo en mi trabajo en el mundo. Bueno, eso sucedió y nadie lo molestó más. Pero este hermano ahora tiene más de 70 años, está en la iglesia, muy fiel, pero siempre cuando yo hablo con él, él se recuerda y a veces hasta con lágrimas y decía, ay, yo debía entrar en la obra. Siempre ha soñado de entrar en la obra, pero me negué en la invitación. ¿Qué significa eso, queridos hermanos y hermanas? Significa que si nosotros una vez rechazamos la vocación, rechazamos la invitación del Señor, entonces sufrimos consecuencias. Recordémonos del profeta Jonás, que también recibió un llamado para ir a Nínive, pero él no quiso, corrió de la presencia de Dios. ¿Y qué sucedió? Se levantó una tormenta en su vida. Entonces, si nosotros nos denegamos la presencia de Dios o la vocación de Dios, es posible que una tormenta se levante también contra nosotros. Hay algunos casos como este, el apóstol Pablo habla a Timoteo, en que a veces en las iglesias hay personas que desean por su propia cuenta de ser obispos, desea obispado, vamos a decirlo así. La palabra es fiel. Si alguno desea obispado, ministerio difícil desea. Bueno, es interesante por qué el apóstol Pablo presenta este asunto como un asunto difícil. Si él a Timoteo, a Tito, él da sus instrucciones, pero siempre animándolo. Él no vemos a ningún lado diciendo eso es muy difícil, eso no se puede hacer, tú mejor que no hagas nada. No, en contrario, él anima a sus seguidores, los otros apóstoles. Pero aquí es muy interesante el asunto del deseo de ser obispo, el deseo de ser misionero, el deseo de ser pastor. Puede ser que está influenciado por otros factores. Por ejemplo, mis padres son pastores, pues yo también quiero ser pastor. Mi tío, que yo lo amo mucho, es un pastor, yo quiero ser pastor. Algún amigo que yo tengo me está influenciando y me está diciendo, tú debes ser pastor, debes ser pastor. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Pues para no ofender a la gente, sí, yo también quiero ser pastor. Por eso, apóstol Pablo da una lista de calidades que esa persona debe tener, que significa que no es suficiente desear a ser misionero, o ser pastor o misionero, sino debemos tener el éxito, debemos tener la confirmación. ¿Y cómo se ve esa confirmación?
en el éxito de nuestro trabajo, en el éxito de las iglesias, en el éxito de nuestras familias, los otros que nos rodean. Ellos deben confirmar que realmente eso no es solo un deseo mío, nuestro, sino es una confirmación de la sociedad eclesiástica. Vamos a ver el llamado de Moisés, porque eso también sucede muchas veces en nuestra práctica diaria. En Éxodo 3, versículo 10 y 11, vamos a ver que Dios aparece a Moisés, sabemos, y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré al faraón, para que sigues a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque del Egipto los hijos de Israel? Es una respuesta que, dependiendo de la cultura, es más o menos es más o menos común. En Europa eso es muy común. Cada vez cuando uno se lo propone a ser pastor, es la cultura alemana y en general es que no. Muchas gracias, pero yo no soy digno, no puedo, entonces hay que repetir y repetir la invitación porque las personas se sienten como que si ellos dicen, uy, sí, hágame pastor, es como un orgullo, muestran una falta de respeto a este oficio. Pero en ese caso, Dios sabía que Moisés quería ayudar a su pueblo. Sabemos que desde su juventud, Moisés hizo gran sacrificio para liberar a su pueblo. Y hasta llegó hasta matar un egipcio y corrió el peligro de su vida y escapó de Egipto. Así que Dios sabía muy bien en la profundidad del corazón de Moisés. Pero también sabemos que Moisés sufrió un chasco tremendo. Sufrió un chasco porque su propio pueblo, su propia gente lo traicionaron. Entonces él no creía más al pueblo. Y eso sucede muchas veces cuando nosotros somos muy críticos con los jóvenes. Criticamos, esto no es así, esto es así. Alguien empieza a hacer algo e inmediatamente con la hacha de la crítica se le deshace todos los ánimos, se le destruye todo el entusiasmo. Entonces, cuando venimos a invitar a ese joven, él dice, no gracias. Ya yo intenté, pero la iglesia no quiso, no me entienden, no me creen. Eso es exactamente que Moisés prácticamente expresa aquí. Él dice, no me van a creer. Claro, después cuando Dios responde de muchas formas, por fin, Moisés llega a un otro argumento y dice, mira, que yo no puedo hablar. Posiblemente él tenía algún defecto. Pero ¿qué es la respuesta del Señor? Que es muy importante aquí. Capítulo 4, versículo 11. El Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al quien ve y al quien ciego? ¿No soy yo el Señor? Sí, queridos hermanos, es el Señor. Es por eso que si Dios de verdad nos está llamando, si tenemos una verdadera vocación, entonces no debemos dudar en la fuerza del Señor. Sabemos que después de como 7 veces Moisés negó la invitación del Señor, por fin dice que el Señor se enojó con él y no queremos que Dios se enoje con nosotros. ¿Cómo sabemos que tengo una vocación o no tengo? Muchas veces nuestros hermanos dicen, mira, me proponen de pastor. Los miembros de la iglesia quieren que yo soy un pastor.
¿Cómo sé yo que yo tengo una vocación? No ha escuchado una voz, no ha visto una visión, no ha encontrado una zarza que se está quemando. Entonces, ¿cómo sé yo dónde está el milagro que muestra que de verdad Dios me está llamando? Queridos hermanos y hermanas, no es difícil saber eso. Aquí está la respuesta. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros para otros? Nuestras letras sois vosotros mismos, escritas en nuestros corazones, las cuales son sabidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es el éxito, las almas. Si yo tengo una vocación y empiezo a practicar esta vocación, y si esa vocación es de parte de Dios, Él me va a dar los dones espirituales de predicar, el celo de convencer, la fuerza, el conocimiento. Muchas veces no es suficiente el conocimiento que tenemos. Bueno, debemos sentarnos a estudiar, no es que milagrosamente todo se acumula, pero con el poco que sabemos ya podemos hacer una obra enorme. Me recuerdo que cuando empecé la obra en Estonia y hacía charlas misioneras, estudios bíblicos en la ciudad, entonces tenía como 70, 80 personas que visitaba cada vez los estudios. Y terminando los estudios, entonces preguntas y respuestas. Bueno, yo fui joven, un pastor apenas ungido, entonces la gente del mundo, de todas diferentes iglesias, me crucificaban con preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es el otro? Algunos con el tema, pero otros que no tenían nada que ver con el tema. Entonces yo tenía mucha confianza, tenía mi Biblia en búlgaro en mis manos y yo nada más oraba al Señor y decía, Señor, ayúdame. Entonces abría la Biblia y caía exactamente al versículo que podía ser una buena respuesta para las personas. Y gracias a Dios, esos estudios después juntaron una iglesia que hasta hoy es fiel ahí en Estonia. ¿Qué quiero decir con esto? Que también si nosotros no tenemos todo el conocimiento, pero si por fe entramos en el río Jordán, entonces Dios puede llenarnos con su Espíritu Santo y puede levantar nuestro éxito. Aquí tenemos una lista de qué es vocación pastoral. Número 1, vamos a ver qué es una necesidad. Eso no es algo que yo necesito convencerle. Eso, si ustedes creen la verdad, si está de verdad encendido con el fuego del Espíritu Santo, eso es una necesidad. Es una realización. ¿Por qué? Porque una vez si es necesidad y nosotros lo practicamos, entonces tenemos éxito. Y cuando tenemos éxito, eso se convierte en una realización, es una necesidad cumplida. Necesidad cumplida. Yo me siento feliz, me siento bien útil en las manos de Dios. Es también una entrega. Como apóstol Pablo también dice, en la sierva del Señor, debemos entregarnos. Es también un destino, porque una vez si elegimos ese camino nos traerá lejos. Y es muy distinto el camino de ser misionero y pastor que el destino de ser un abogado, de ser un ingeniero. Yo personalmente no lamento ni un solo día que yo abandoné mi profesión en el mundo. Fui exitoso, hacía mucho dinero. Sin embargo, cuando yo entré en la misión, la felicidad y la satisfacción que yo recibí
por tener ese el gozo del servicio es incomparable. Por eso es un destino que no se puede comparar, es algo increíble. Después es un fuego, como dijo Jeremías, es un fuego que nos arde, y si no lo hacemos es como que nos quema por dentro. Sí, también es una dedicación, porque claro, no es solo abrir la boca y empezar a hablar, también con el tiempo uno debe ser informado, debe estudiar, leer los espíritus de profecía, leer la Biblia todo el tiempo, constantemente ser bien informado. Eso es que hacían los apóstoles y también nuestra hermana White. Por fin, para terminar, voy a leer esos dos versículos, animando a los hermanos que por alguna razón han intentado de ser misioneros pastores, pero no le ha resultado rápidamente. Pero aquí dice Mateo 19, 26, mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. También en Marcos 9, versículo 23, y Jesús le dijo, si puedes creer esto, al que cree, todo es posible. Así que, queridos hermanos y hermanas, tenemos un Dios todopoderoso y es muy importante de conocer nuestra vocación. Si es para pastor, si es para apóstolo, si es para maestro, si es para traductor, si es para la obra de salud. Y entonces, una vez si tenemos la vocación, entonces seguimos adelante por fe y con mucho gozo y con mucho entusiasmo. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas. Saludos en Colombia a todos los hermanos y hermanas ahí. Dios le guarde y con mucho gusto voy a seguir el resto de las charlas en ese simposio. Amén.